días, queridos amigos del Rumbo de la Mañana. Saludándoles desde la ciudad de Fátima, en Portugal. Un placer estar con ustedes por esta vía, en donde después del asueto del día de ayer retomamos nuevamente los temas que son de interés en el día a día del quehacer político del país. Y bueno, aunque todo el mundo está centrado, toda la humanidad está centrada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las distintas alocuciones de los distintos presidentes que conforman esta organización, pues entonces también hay toda una tensión en la República Dominicana en cuanto a las agendas que ha planteado el propio gobierno dominicano en cuanto a fomentar, promover algunas que otras reformas, y que aparentemente el gobierno ha entrado en todo en una tendencia inexplicable de crear un cóctel, una bomba molotov con la cantidad de reformas que está planteando, que la mayoría en cuanto a la necesidad de revisar determinadas áreas de nuestro país siempre son pertinentes por un lado y por otra son necesarias. Y nadie se va a oponer a que en la República Dominicana se hagan legislaciones, se hagan reformas para adaptar nuestra competitividad, nuestro desarrollo. Todo lo contrario. Lo que siempre se ha tenido es en función al cómo y al para qué. Porque el cómo te da la legitimidad política de usted hacer alguna gestión de reforma para un Estado, y el para qué te traza una agenda norte hacia dónde vamos a ir todos, y a la vez te permite tejer esa edificación de consensos que se necesita por los distintos sectores de la fuerza viva de la nación, que no es necesariamente por la fuerza mecánica política partidaria que tenga el oficialismo en el Congreso. Pero el gobierno como que no entiende mucho eso, el gobierno no le da cabida a ese punto, sino que se han metido en una camisa o digamos en un escenario del mundo idílico del presidente Abinader, en donde han planteado preservar lo que es el legado de Abinader. Pero ¿cuál legado podemos estar hablando al día de hoy si el presidente de la República en cuanto a ejecutoria tiene muy poca cosa? Y no me refiero netamente a lo que tiene que ver con las infraestructuras, que ahí obviamente es prácticamente a cero en cuanto al volumen de recursos. Es un gobierno que ha manejado casi 8 billones de pesos. Todos los presupuestos que ha manejado esta administración sumados, incluyendo el 2025, te lleva a la asombrosa cifra de 7.7 billones de pesos. Y eso, nadie en la historia ha manejado tantos recursos, aunque ya hay algunos indicadores de que no estamos tan bien, como él sí ha dicho que estaba la economía mejor que antes, mejor que nunca, porque el presupuesto 2025 es menor que el presupuesto 2023, y eso nos dice que la institucionalidad pública se ha reducido en términos del impacto social, porque es desde ahí donde se redistribuyen las riquezas, es desde ahí donde se planifica el desarrollo de un país, y es desde ahí donde te dice, bueno, que también va evolucionando nuestras políticas internas. Pero eso por un lado, porque también está el hecho de que en este frenesí de caprichos, de reformas y de figuras, de recortes y fusiones que ha preferido el presidente Abinader entretener a la opinión pública antes de venir con su zarpazo final en contra de lo que es el sistema productivo nacional por un lado y por las cargas clases media por otro. Creo que el presidente está perdiendo un tiempo valioso. Hace unas semanas yo dije, al inicio de la semana anterior, un día lunes, dije, miren, el presidente tiene una buena oportunidad para utilizar esta semana y consolidar lo que es su cosmovisión sobre cuáles son de darle credibilidad pública, que no la tiene, las distintas reformas que él quiere promover. Pero a cambio de eso, obviamente, los estrategas del Palacio entendieron que era mejor anunciar fusiones de ministerios. Y fusiones de ministerios como la del Ministerio de Educación y la del Ministerio de Hacienda y de Economía,
que en realidad creo que van más detrás de tener un aparato persecutor endeble en cuanto a las haciendas del país en beneficio de los ricos, y por otro lado minimizar el impacto del desarrollo de lo que significa tener educación superior, ciencia y tener tecnología en un mundo donde precisamente, donde está el presidente, se está hablando de el futuro de la humanidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es por eso que la postura del presidente Leonel Fernández ha sido bastante determinada en cuanto a lo que ha anunciado desde la ciudad de Nueva York en algunas entrevistas que ha concedido, y es precisamente en que estará la fuerza del pueblo combatida y frente a todo lo que es crear un gabinete de sombra, que es la utilización de las distintas secretarías que conforman nuestra organización política, y desde ahí cada naturaleza de cada secretaría ir de frente a las actividades o a las desafecciones sociales que tiene cada uno de los ministerios de nuestro país, del gobierno dominicano. Y eso es importante porque a nosotros se nos ha elegido como fuerza del pueblo, como oposición. Y en el momento más endeble, más lacerante, donde el grito al cielo de la población no tiene ningún tipo de aliento, de albergue en función a lo que son nuestras principales dolencias como ciudadanos, es ahí donde la fuerza del pueblo tiene que asumir su rol de trabajo. Por eso aplaudo lo que anuncia el presidente Fernández en calidad de presidente del partido La Fuerza del Pueblo, porque no es posible que esta administración esté actuando y deshaciendo, desconfigurando el propio Estado, desconfigurando conquistas ganadas como el tema de la cesantía, desconfigurando hasta la nacionalidad con estas concesiones de nacionalidad. Ahora marchan frente al Palacio pidiendo nacionalidad. Invaden el país, el gobierno deja que invadan el país y después entonces hay que aceptarle manifestaciones de que le den la nacionalidad. Bueno, entonces eso tiene que tener una respuesta política, una respuesta de oposición, y eso es el rol, ese es el rol que está esperando toda la población dominicana. Porque inclusive cuando usted ve que todos los presidentes del mundo van a la Asamblea General de la ONU a decir algo, a plantear algo, a exponer un argumento en lo que es la tendencia de la agenda del mundo, fíjense solo la endeble y literalmente deprimente exposición que tuvo el presidente Luis Abinader en semejante escenario. No tiene nada que decir, o de lo que puede decir, yo creo que ya está endosado a los intereses estadounidenses, porque ha sido el único presidente o canciller que desde el 1996 a la fecha, y he estudiado todos los discursos y los tengo tabulados en términos de índice temático, es parte de mi quehacer como investigador y profesor, ningún presidente o canciller ha dejado de lado ante la Asamblea General el tema de Haití, ni siquiera este propio presidente, ni siquiera el presidente Abinader. Y por primera vez, desde el 96 a la fecha, ni el presidente o quien intervino en nombre del Estado Dominicano no se refiere a la cuestión haitiana. Y eso yo creo que es una señal bastante lúgubre para todos nosotros como nación. Enhorabuena que venga la oposición y haga el trabajo que tenemos que hacer, porque el presidente de la República, acorde a sus intereses, está haciendo el suyo.